Nosotros hemos presentado un proyecto para reorganizar el Ministerio Público, que es otra institución. Mientras el país se prepara para escuchar las propuestas de quienes aspiran a convertirse en el próximo presidente del Perú, el candidato presidencial y hoy prófugo de la justicia, Vladimir Cerrón Rojas, intenta desde la sombra revertir la orden de prisión preventiva que pesa en su contra por el caso Dinámicos del Centro. Su jugada más reciente, un habeas corpus presentado ante el Tribunal Constitucional con un objetivo claro: anular esa medida judicial y así poder participar en el debate presidencial. Pero el plan no salió como esperaba. Cerrón no estará presente en el auditorio del próximo debate organizado por el Jurado Nacional de Elecciones. Todo está listo: el escenario, los atriles, los demás candidatos, pero su lugar quedará vacío. Porque el principio es enfrentar los juicios en libertad. ¿Cuándo no se hace? Cuando hay el peligro que te decía de obstrucción a la justicia o de fuga. El señor Vladimir Cerrón, como bien se sabe, está en una situación de prófugo. No se conoce un domicilio cierto, un paradero fijo. Vamos a insistir en que lo que corresponde es que una persona finalmente declarada inocente tenga que ingresar a la cárcel para que luego decidamos si la vamos a excarcelar. El abogado de Cerrón presentó el habeas corpus y en menos de 21 días ya circulaba un borrador de fallo favorable al candidato prófugo, lo que generó un verdadero sismo al interior del propio tribunal. Sin embargo, tras el escándalo desatado en la opinión pública, la decisión final no llegará antes del debate presidencial. El Tribunal Constitucional anunció que el Pleno evaluará este recurso recién el 31 de marzo, justo el último día del debate. Cerrón es un personaje que desata pasiones positivas, hay gente que adhiere a sus posiciones, y pasiones negativas. Yo no pienso como Cerrón, pero creo que tiene el perfecto derecho de afrontar su proceso en libertad, en primer lugar, y en segundo lugar, a competir en el proceso electoral en igualdad de condiciones con los otros 34 candidatos. Detrás de este caso no solo hay la historia de un candidato que busca regresar al escenario político pese a estar prófugo. También hay preguntas incómodas que comenzaron a resonar dentro del Tribunal Constitucional. ¿Por qué el recurso de Cerrón avanzó con una celeridad poco habitual? ¿Quién impulsó que el caso se agende tan rápido? En el mes de diciembre vimos conveniente que todo aquello que tuviera que ver con la participación política se viera con premura, para no caer en un error que lamentablemente ha habido en otros años, que se ve que tenía razón la persona que invocaba la tutela jurisdiccional, pero se decidía pasadas las elecciones y había que decir fundada su demanda, pero no podemos ya hacer nada porque ya pasaron las elecciones. Enterados de esta decisión del Pleno del Tribunal Constitucional, la madre y el hermano de Vladimir Cerrón recurrieron al abogado Humberto Abanto para que presentara el habeas corpus alegando que es un candidato presidencial y que quiere competir en igualdad de condiciones. Nos parezca bien el señor Cerrón o no, estemos de acuerdo o no con sus planteamientos, el que tiene un derecho lo tiene y por eso te ponen a la justicia vendada. Entonces lo que hemos querido hacer es justicia con esa persona en el momento que corresponda, que era antes de las elecciones. El habeas corpus de Cerrón ingresó al Tribunal Constitucional el 11 de febrero. Apenas 21 días después, el 4 de marzo, el máximo órgano constitucional notificó que el caso sería visto en la audiencia programada para el 11 de marzo, día en el que se escuchó a ambas partes. No todos los políticos tuvieron la misma suerte con sus pedidos de habeas corpus. Por ejemplo, Keiko Fujimori pasó 13 meses en prisión preventiva antes de que el Tribunal Constitucional resolviera a su favor. Otro caso, la expareja presidencial Ollantumala y Nadine Heredia estuvo 9 meses en prisión preventiva antes de que el tribunal también les diera la razón. Regresando al caso exprés de Vladimir Cerrón, 2 días antes de esta audiencia virtual donde escucharon a las partes, el periodista César Hildebrand advirtió que el magistrado ponente del caso, Pedro Hernández Chávez, ya había redactado el borrador de la sentencia que declaraba fundada la demanda del candidato prófugo. A mí lo que me apena mucho es que ese documento, que parecería ser que es una filtración de una ponencia que se nos entregó a todos los magistrados, se ha presentado como una sentencia que ya tenía 4 votos. Entonces era absolutamente falso que nosotros pensábamos soltar al señor, porque no ha habido ningún diálogo, al menos de mi parte,
Yo no he conversado sobre la decisión a tomar. Lo que en un primer momento la magistrada Luz Pacheco señaló como la filtración de un borrador de sentencia que el magistrado ponente Pedro Hernández Chávez sustentaría en el Pleno, terminó revelando algo más delicado dentro del Tribunal Constitucional. El habeas corpus de Cerrón no contaba con el visto bueno de la Comisión de Asesores Especialistas en este tipo de recursos. Ir a una audiencia, a todos nos presentan un proyecto de ponencia elaborado por una comisión de asesores que tienen especialidad. Hay una comisión de previsional o de laboral, otra de habeas corpus, etc. Entonces, ellos hacen la propuesta de acuerdo a la jurisprudencia que ha tenido el tribunal en esa materia, normalmente, ¿no? Entonces, el ponente, pasada la audiencia, analiza ya más todavía lo que le han propuesto como solución y decide enviar ese mismo proyecto o cambiarlo para la sesión de votación. La presidenta del tribunal advirtió públicamente que el borrador de la sentencia que circuló antes de la audiencia no contaba con una autorización clave dentro del procedimiento interno. La coordinadora de la Comisión de Habeas Corpus, Milagritos Landa, no había autorizado el escrito presentado por el magistrado Pedro Hernández Chávez. Esta omisión encendió las alarmas y profundizó la tensión interna en el Tribunal Constitucional en medio del caso presentado por Vladimir Cerrón. Esta revelación abrió una grieta dentro del tribunal y dejó al descubierto una trama de presiones, tiempos acelerados y decisiones que hoy remecen a la institución. Y entonces me ha sorprendido mucho y lamento también por el trabajador que haya filtrado esta documentación, porque como digo, ha creado casi un psicosocial en toda la población, un nerviosismo, cuando es un tema, hemos visto en la audiencia, bastante complejo y a mi modo de ver requiere un buen estudio para poder decidir. Ha pasado más de 2 años y 5 meses desde que el fundador de Perú Libre, Vladimir Cerrón, vive en la clandestinidad. Primero fue debido a la condena por el caso Aeródromo Huanca, sentencia que luego fue anulada. Sin embargo, siguió prófugo de la justicia por la orden de captura y la prisión preventiva de 36 meses que pesa sobre él en el caso de lavado de activos conocido como Dinámicos del Centro. Su defensa sostiene que el exgobernador fue empujado a la clandestinidad. El señor Vladimir Cerrón venía cumpliendo en el caso Dinámicos del Centro una comparecencia con restricciones y venía cumpliendo puntualmente hasta que se produjo una sentencia inicua en el caso Aeródromo Huanca. Este hecho generó una situación que, en opinión de la defensa, constituyó una agresión arbitraria al derecho a la libertad personal. Su defensa sostiene también que al haberse anulado la condena del caso Aeródromo Huanca por el Tribunal Constitucional, lo que correspondería era volver al escenario inicial de comparecencia con restricciones y no mantener la prisión preventiva. Fue víctima del Estado por esta decisión arbitraria. Y no lo digo yo, lo ha dicho finalmente la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema cuando anuló la sentencia Aeródromo Huanca, y no solo la anuló, sino que lo absolvió de los cargos, diciendo que no había prueba de que él haya incurrido en una negociación incompatible, que se necesita mucho más que simples irregularidades para declarar la responsabilidad de una persona en un proceso de contratación por negociación incompatible. Y esa sentencia que alude en la parte demandante, en primer lugar, no es conexa con la investigación en la cual se le ha impuesto la prisión preventiva. Y asimismo, por parte incluso del mismo beneficiario, por medio de redes sociales, tampoco se ha puesto a disposición a derecho una vez ya emitida esta sentencia benevolente, como alega la parte demandante. Ya ha transcurrido un tiempo y no se ha puesto a disposición a derecho, ni tampoco se le conoce un domicilio cierto. La Procuraduría del Poder Judicial del Perú ha pedido que el recurso sea rechazado. Su argumento es directo. Existe peligro procesal porque Vladimir Cerrón no tiene arraigo domiciliario. Que hay un peligro procesal, ya que este señor ha demostrado que ha desaparecido, no ha habido, incluso se dice que estaría fuera del país. ¿Esa situación no le parece anómala, atípica, extraordinaria? Sería anómala si es que no hubiera habido como causa una actuación estatal que lo obligó a tomar esa decisión.
él estaba cumpliendo con su comparecencia con restricciones, Su Excelencia. Pero eso no sería todo. La defensa de Vladimir Cerrón también plantea que existe una arbitrariedad en su contra al señalar que el líder de Perú Libre enfrenta 108 investigaciones. Yo le voy a dar un número que creo que va a ser suficientemente esclarecedor. 108. 108 carpetas. Ni siquiera Tito Uzcubil, que el jefe de los destructores, tuvo 108 investigaciones a su vida. Esto no parece una investigación, parece una cacería. Ni Abimael Guzmán. Tampoco. Gracias, presidenta. Entonces, señores magistrados, yo quiero hacer una precisión. ¿Qué es lo que pretendería en todo caso la parte demandante? ¿Una situación de privilegio al señor Vladimir Cerrón? Porque hay que tener en cuenta que la medida de prisión preventiva es una motivación, una resolución debidamente motivada y la cual es una resolución firme. No puedo decir que es una cacería o que sea fatal si no conozco el contenido. Lo que sí he visto en la resolución de la Sala Superior es que desde que el año 22 hay cada vez más graves indicios de que ha habido delitos de parte del señor Cerrón. Entonces, lo que yo considero es que no se pueden hacer esas afirmaciones genéricas, al menos de mi parte, y tengo que esperar a estudiar el expediente. Cuando el proletariado toma el poder... Desde la clandestinidad, el candidato de Perú Libre, Vladimir Cerrón, mantiene una activa presencia en redes sociales, concede entrevistas en vivo, participa en reuniones partidarias vía Zoom y lanza mensajes políticos como si su desacato a la justicia fuera apenas un detalle menor. No es extraño que los políticos, cuando se ven en situaciones como estas, busquen medios para comunicarse. Don Fernando Belaúnde se comunicaba en su momento. Aya de la Torre se comunicó en su momento cuando también fue blanco de persecuciones. El mismo Alan García se comunicó también con la gente durante el periodo en que estuvo también perseguido. O sea, no es extraño que un político que enfrenta un riesgo para su libertad intente comunicarse. Los políticos tienen que comunicarse. El desenlace de esta historia aún está por definirse. El Tribunal Constitucional anunció que el pleno que debatirá el habeas corpus presentado por Vladimir Cerrón se reanudará el 31 de marzo, 12 días antes de la primera vuelta electoral, luego de conocerse el resultado de la investigación sobre la irregularidad detectada en el procedimiento interno del recurso de Cerrón. Yo creo que todos somos conscientes y cuando entremos al debate lo pondremos también en la mesa, ¿no? Para que seamos responsables de lo que va a significar esa decisión. Ahora, no siempre se consigue la unanimidad. Cada uno va con sus votos y también la ciudadanía conocerá cuál es, ¿no?, la visión que tiene cada magistrado de este asunto o de cualquier otro. Ahora la mirada está puesta en lo que decida el Tribunal Constitucional cuando el Pleno debate el habeas corpus presentado por Vladimir Cerrón. Pero más allá del fallo, también se espera que la decisión responda únicamente a criterios jurídicos y no a intereses internos dentro del tribunal. Bueno, veremos qué pasa el 31 de marzo. Recordemos que los debates presidenciales organizados por el Jurado Nacional de Elecciones terminan el 1 de abril y será en 6 sesiones. Pero lo que queda claro con Vladimir Cerrón es que no solamente han pasado 3 presidentes, han pasado varios ministros del Interior y la verdad es un prófugo quizá el menos buscado del país.